El 31 de mayo de 2021 nos visitó en un encuentro virtual la licenciada Sandra Nicastro, reconocida docente e investigadora argentina del campo de las instituciones y organizaciones educativas. A partir de una propuesta de la cátedra de observar la proyección del cortometraje ISAP, la autora de Revisar la mirada sobre la escuela se puso en diálogo con estudiantes y nos ayudó a pensar acerca del trabajo en instituciones educativas. Estos son algunos fragmentos de aquel encuentro. Me quedo para que lo pensemos, ¿no? La igualdad para una escuela o desde una cultura escolar hegemónica que dice la uniformidad de estas reglas garantiza la igualdad. En la uniformidad de estas reglas, el pañuelo de Fátima no va. Esta docente, mujer, adulta, occidental, católica, portadora de determinada transmisión, ¿no? Y por lo tanto tradición. Ahí pienso en Hasun, ¿no? Los contrabandistas de la memoria, todos somos portadores, ¿no? Todos somos, como dice él, el imperativo de la transmisión. Algo como del orden de lo imperativo de la transmisión, donde transmitimos algo que a veces no sabemos que portamos. Por lo tanto, si yo tuviera que decir algo para esa escuela, lo primero que diría es, ¿por qué no pensamos juntas y juntos desde qué posición miramos a las y los otros y a las y las otras? Y ahí la idea de posición me lleva a la idea de implicación, para pensarlo con Ulloa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Ulloa dice esto de que estamos afectados porque somos afectos a educar, pero también porque estamos empáticamente vinculados con un contexto? Implicación, Ardoanó, cuando dice es del orden de lo opaco, por lo tanto solo entenderemos una parte del video, solo entenderemos una parte de cualquier escuela, ¿no? Solo entenderemos una parte de la otra y del otro. ¿Vieron esa canción de Divididos? Soy re moderna yo. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Yo siempre que hablo de esto digo, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué veo? ¿Qué veo cuando te veo? ¿No? Sabiendo que lo estamos viviendo en medio de este contexto, este momento, estas políticas públicas que nosotros vivimos, este Estado, esta historia, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de instituciones, estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de traducciones, estamos hablando de transversalidad, estamos hablando de brecha, estamos hablando de un montón de categorías. Pero cerraría diciendo que todo esto que estamos haciendo, que es un modo de pensar, ¿no? O intentamos decir, es un modo de pensar desde una perspectiva como es la institucional, ante todo para mí es un modo de pensar políticamente la educación. Sandra, profesoras, compañeros, ¿cómo están? Con respecto al video y lo que decía Sandra, me hizo acordar también un poco que lo mencionó a Hasun, y él contaba así por ahí lo que le había contado a él siendo árabe, ir a estudiar ahí a la Sorbona, y él ha sentido un poco el impacto ese de ser entre comillas, distinto, ¿no? Es una cuestión así como marcada, el de saber hasta dónde son los límites entre que uno tiene que ver su identidad y también tiene que adaptarse, porque realmente está viviendo en otro lado y terminan nacionalizando el ese que le tocó vivir, ¿no? Lo relaciono un poco también con el tema de institucionalización, de que también un poquito con por ahí la brecha esa que hablaba Sandra cuando veía el video, y
y es como que eso cuesta, esa tensión es constante, pero también forma parte también de la construcción de la identidad de uno, porque si bien es cierto que... Es la segunda vez que veo el corto, ¿verdad? Nosotros ya lo vimos también en otra instancia, digamos, junto al grupo de trabajo, pero me he quedado ahora con algo, con otras cosas, ¿no? Porque uno también es así, vuelve a ver o vuelve a releer en caso de algunos textos y se va encontrando con nuevos universos, ¿no? De significaciones. En este caso me ha impactado lo que veía incluso con la primera escena, esta cuestión de la complejidad que nos impone la época, ¿no? O sea, y ahí un poco me detengo en esto del concepto de lo epocal, ¿no? Y también un poco llevado al nivel de análisis dentro de la escena misma, ¿verdad? Dentro de esa organización educativa, cómo también aparece ahí muy implícitamente, ¿no? En esto, en los estereotipos, en esto de la despersonalización, que un poco también son rasgos característicos, ¿no? O sea, con esto del cortoplacismo, de la inmediatez y demás, que están asociados, digamos, a esta complejidad que nos impone la época. Como el aula, también el espacio aula como organización, un espacio heterogéneo que no deja también de estar atravesado por diferentes instituciones y donde también las subjetividades juegan como un rol importante que me trae, digamos, a el concepto de brecha, ¿no? Como ese espacio que existe también entre esa organización escuela y esa organización aula. A mí me surgieron varios interrogantes más. Me tomé un poquito más de tiempo para ver el video. Y ahí me pregunto, ¿qué es lo legal? ¿Qué es lo legítimo? ¿Hasta dónde tiene tolerancia la posición de poder de esta autoridad? Porque un docente es autoridad, tiene autoridad de poder. ¿Hasta dónde tiene esa tolerancia o la capacidad de dimensionar el alcance que tiene esa postura? Y bueno, creo que ya lo conversamos con la profe en el encuentro anterior, donde decía esto, que también lo decía Sandra, desde dónde miramos cuando miramos. Y al inicio del video vemos tanta diversidad en la sociedad, aparentemente, y que sabemos que la escuela cambia, o debería reflejar, para que la sociedad cambie tiene que cambiar la escuela, o para que la escuela cambie tiene que cambiar la sociedad. Y por ahí me hacía la pregunta esta, nosotros a todos nos choqueó la primera vez que vimos el video, nos movilizó bastante. Y lo que a mí me queda es decir, ¿cuántas cosas tal vez nosotros naturalizamos en las escuelas, o en la vida misma, o en las prácticas, porque miramos de donde estamos mirando, y no miramos con los ojos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, no estamos mirando con otros ojos. Entonces, mi pregunta es, si otro mirara lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿se escandalizaría? ¿También le llamaría la atención? ¿Se asombraría? Que trajo Marcos de la época. Yo siempre digo, a veces la época la miramos como si fuera un telón de fondo, mira, como si estuviera ahí atrás. Acá está la época, ¿no? Una cortina, más o menos. Pero estamos ahora, ¿no? Ustedes lo que están haciendo es entendiendo la época como algo más que un telón de fondo. Están tomando la época como el espacio de inscripción de cada uno y cada una de nosotras. Y ahí me parece que hay una hipótesis interesante, ¿no? Es decir, estamos hablando de posiciones institucionales, individuales, colectivas, políticas, subjetivas, inscriptas. Y para mí la idea de inscripción es clave, ¿no? Porque me saca de la idea de rol clásico de la sociología clásica, me ayuda a pensar esta posición como este lugar además del discurso, ¿no? Este lugar de la palabra, como siendo hablado, siendo hablada justamente por las tradiciones, por las historias, por los mandatos. Bastante interesante, sobre todo cuando, la profesora Nicastro plantea esta idea de que el vacío abre de repente
la posibilidad o la diferencia abre la posibilidad de la interrupción, ¿no? Como a través de la pregunta. Pero también como que ahí lo pienso y lo cruzo, digo, o lo tensiono, un poco como esa diferencia quizás, o esa frase a la que me refería, todos somos iguales, pero bueno, algunos más iguales que otros, yo como a veces eso es, en realidad lo considero como un campo de disputa, o me parece que de repente ese vacío o esa diferencia que habilita la posibilidad de interrupción es como que también habilita por otra parte la posibilidad de reproducción, no sé si decirlo de eso. En la parte final, cuando ella entra al aula y mira a los compañeros y ve que todos de alguna manera tenían algo en la cabeza. Entonces, hablar de tematizar es cualquier binarismo. Porque la idea de lo no dicho no es lo que pasa a ser dicho, es justamente, es lo que no, a lo que no se llega, que sabes que compartimos. El pensamiento es una obra, no es como una obra en construcción que uno está todo el tiempo, pero con otras y con otros. Yo a veces, cuando pienso esto, ¿no? Me apoyo en una hipótesis de Caes. Él decía que no se puede pensar solo y no se puede pensar sino por separado. Y que parece una contradicción, ¿vieron? Pero él decía, no se puede pensar solo sino es marcando algo del orden de la diferencia. Esa diferencia que, como dijo Santiago al principio, nos recorta, ¿no? En el mejor sentido, respecto de las y los otros. Y no se puede pensar sino con otros, porque no solamente es con los que estamos acá y las que estamos acá, ¿no? Sino que cada uno y cada una de nosotras debe tener otras y otros, ¿no? Las y los autores, las y los maestros, las y los colegas, las y los compañeros, las y los, esos que nos acompañan a veces en la distancia y esos que no saben que nos acompañan, ¿vieron? Algunos no saben que están con nosotros y sin embargo están con nosotros. Como les traje recién el ejemplo de la nana que cantaba a la abuela en el dialecto. Bueno, para mí pensar es eso, ¿no? Pensar con otras y con otros es eso. Es saber que está todo el tiempo en construcción. Es que llegar a buen puerto no es que llegó. Haber sido, bueno, alumna de la cátedra y de usted, y para mí es un placer enorme poder compartir esta tarde todas las experiencias y lo que han compartido los compañeros y esta invitada de lujo que la hemos trabajado en la cátedra. Y bueno, ahora voy a compartir un poquito de música. Los invito a viajar imaginariamente por nuestra hermosa provincia a través de la música, y bueno, en especial a nuestra invitada por esta hermosa provincia, el Jardín de la República. Y les voy a regalar una hermosa samba que habla un poco de Tucumán, ¿no? Dice más o menos así. Noches de Tucumán, luna las de Tafí, quien pudiera volverse para los cerros, ay, ay de mí. Quien pudiera volverse para los cerros, ay, ay de mí. Cerros color azul, perfumados de azar, naranjales en mayo y en primavera los amancar. Naranjales en mayo y en primavera los amancar. Suena guitarra, fiel compañera, repiqueteando zambas la vida entera, ay, ay, ay de mí. Repiqueteando zambas la vida entera, ay, ay, ay de mí. Segundita nomás. Zambas para bailar, arpa
arpa, bombo y violín, recuerdos y esperanzas en los pañuelos, ay de mí. Recuerdos y esperanzas en los pañuelos, ay de mí. Noches de Tucumán, una las de Tafí. Quien pudiera volverse para los cerros, ay de mí. Quien pudiera volverse para los cerros, ay de mí. Suena guitarra, fiel compañera, repiqueteando zambas la vida entera, ay de mí. Repiqueteando zambas la vida entera, ay de mí.